Listo, Calama. Muchas, Todas tuyas. muchas gracias, Adelita, muchas gracias. Y gracias por la presencia de todos los demás. Este es, como decía Adela, nuestra última plática sobre el trabajo este que estamos leyendo, Desprenderse de los cuatro apegos. Vimos el primer tema, el apego a la vida. Después vimos abandonar el apego al samsara. Y el martes pasado vimos la cuestión del egoísmo, abandonar el apego al interés propio o al famoso yo. Hoy nos toca un tema, podríamos decir que con esto ya cerraríamos la idea de la liberación de los cuatro apegos, que es el apego a la existencia propia o el apego al samsara, como se dice también. Y en esta cuarta y última línea, la idea es de que si surge el aferramiento, no tenemos una visión correcta. Déjenme hacerles un recordatorio, ya lo vimos eso, pero se los voy a repetir para que tengamos las cosas muy claras. Recuerden que el aferramiento es una expresión superior al apego. El apego, habíamos convenido que era el concepto de alaya o upadana, también se le llama. Y el aferramiento es una expresión más elevada. El apego es la intención de apropiarte de un objeto, cuyo objeto, que le hemos dado un montón de cualidades positivas y obviamente le hemos dado la función de que nos va a hacer feliz. El aferramiento viene después del apego, porque el aferramiento captura ese objeto de deseo y no lo deja alejarse, y no lo deja cambiar, y no lo deja transformarse. Es decir, primero calamos al objeto de deseo como apego y después queremos conservarlo. A esta intencionalidad de observar, de conservar este objeto de deseo, le llamamos aferramiento. Y uno de los objetos más fuertes que tenemos de aferramiento es nuestro cuerpo. La mayoría de nosotros nos da terror pensar en dejar este cuerpo y nos aferramos mucho a él como un mecanismo de asegurarnos una cierta estabilidad, una cierta seguridad en la existencia. Tenemos esos objetos de aferramiento, no nomás nuestro cuerpo, a veces es el dinero, a veces son nuestras familias, a veces el trabajo. Cada uno tenemos nuestros diferentes objetos de aferramiento, es decir, más allá del apego. Y aquí vienen cuatro reflexiones que vale la pena leerlas, porque me parecen que sintetizan muy bien todo esto que hemos estado viendo estos martes. Dice la primera, son cuatro reflexiones que pone Jetsun Rakpa, que es el autor no de las cuatro líneas, el autor que está interpretando las cuatro líneas. Dice, si tienes apego y aferramiento a la vida mundana, aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla en el budismo de apego a la vida, así a seca, no está hablándose de la vida natural que tenemos, está hablando de la vida samsárica, de la vida que está definida a través del samsara y que fundamentalmente corresponde a un estado de una mente de ignorancia y donde las dos emociones más fuertes que se expresan en ese samsara, se llama apego y aversión. Y recuerden que cuando hablamos nosotros de la vida mundana, hablamos básicamente de los ocho intereses mundanos, que ya los hemos también trabajado, estas famosas parejas de intereses mundanos. Y dice aquí el autor, si tienes apego o aferramiento a la vida mundana, es decir, a los ocho intereses mundanos, no tienes capacidad de transformación espiritual verdadera. Es decir, ¿cuántas veces nosotros mismos y miles y millones de personas apegadas a los ocho intereses mundanos y no pueden desarrollar un camino espiritual? De hecho, nosotros hemos sido objetos también de eso, de cómo la vida mundana de esos ocho intereses mundanos nos tienen completamente ocupados y no meditamos, no leemos, no vamos a cursos, no.
no hacemos nada por nuestro camino espiritual. Muchos de nosotros tuvimos años y años así, ocupados en otras temáticas y abandonando completamente nuestro desarrollo espiritual. Por eso aquí el autor dice, si tienes apego y aferramiento a la vida mundana, pues no puedes tener un camino espiritual. Porque la vida mundana, todos lo sabemos, todos aquí somos laicos, está atascada de actividades. Nunca acaba uno de las actividades en la vida mundana. Comes, ensucias platos, los limpias y a los 3, 4 horas estás haciendo el arroz de nuevo, haces una ensalada, te la comes y vas al mercado a comprar porque ya no tienes más aguacates, más ensaladas, más zanahorias. Realmente la vida mundana es muy atareada y ocupada, y más si es una persona ordenada y una persona limpia, pues más horas y más tiempo le tienes que dar a las actividades mundanas, como es comer, bañarse, vestirse, abastecer el refrigerador, etcétera. Es, no, aquí hay que tener mucho cuidado de no descalificar la vida mundana, ¿eh? La vida mundana es necesaria. Todo mundo vive vida mundana. Hasta el Dalai Lama, todos los sacerdotes y monjes, todos viven vida mundana. Lo que pasa es que se vive, cuando se tiene un camino espiritual, esa vida mundana, pues se vive de otra manera muy diferente, cuando no estamos en esta lógica de los apegos y de los herramientas. Pero no se trata de descalificar lo mundano, de decir, no, yo pues ya no voy a cocinar, ya no voy a limpiar porque eso es muy mundano. Y mucha gente malinterpreta esta idea de la vida mundana contra la vida espiritual. De hecho, este es como es de la escuela del budismo tibetano. En el budismo tibetano tenemos un camino que se llama el camino de la unión. Y ese camino de la unión lo que hace es precisamente mezclar lo que es el camino espiritual con las actividades cotidianas, donde el comer, el ponerte los zapatos, el vestirte, el peinarte, el caminar, el ir a trabajar, se le impone, se le pone, no se le impone, se le pone el concepto de bodhicitta, y todas las acciones cotidianas toman la configuración de bodhicitta, es decir, todo lo cotidiano se vuelve sagrado. Aunque fuera lo más mundano puede ser muy sagrado si tú le pones la impronta de bodhicitta, es decir, de esta mente que desea iluminarse para poder ayudar a todos los seres sintientes. Estás comiendo y comienzas a pensar, pues que todos los seres que tienen hambre puedan comer lo que estoy comiendo yo. Te estás poniendo tus zapatos, pues que todas las personas que no tienen zapatos en estos momentos puedan tener zapatos y puedan caminar como yo camino. Si te vas a tu cama y te pones tu cobijita muy rico y sabroso, pues que todas las personas que no puedan descansar en estos momentos puedan descansar como yo estoy descansando. Y y te estás bañando, pues que todas las personas que no tienen agua y no puedan bañarse como me estoy bañando yo. Y todo lo conviertes en sagrado. Cuando la bodichita se mezcla, se dice en el budismo tibetano, cuando la bodichita se mezcla con la vida cotidiana, a esa mezcla le llamamos el campo de Buda. Toda tu vida cotidiana se vuelve un campo de cosecha de la budeidad. Ya eso es lo que se está refiriendo aquí el autor, la manera en que nosotros podemos enfrentar la vida mundana, y más si les digo que no somos monjes, pues que somos laicos, que tenemos una vida social, es precisamente metiendo el concepto de bodhicitta en todas nuestras actividades. Y después vienen otras consideraciones más de la cosmología del budismo tibetano. En el punto 2 dice, si tienes apego a estar renaciendo psíquicamente en el samsara porque supones que los placeres sensitivos y los deseos ansiosos van a ser satisfechos y hacerte feliz, no puedes escapar de la confusión y la ignorancia. El segundo pensamiento es muy interesante. Aquí lo que se nos dice es que la mayoría de nosotros seguimos renaciendo en el samsara
Pues aquí estamos y lo hemos hecho una y otra vez, porque, porque muy en el fondo de nuestro corazoncito creemos que vamos a ser algún día felices en el samsara. Vamos a ser felices cuando todos nuestros placeres, como dice aquí, todos nuestros placeres sensitivos y todos nuestros deseos se cumplan. Y entonces tenemos mucho la idea de volver aquí en el samsara, porque a veces, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros mismos, ahora sí? Ahora sí va a salir bien. Ahora sí me va a salir bien las cosas. Ahora sí voy a hacer bien las cosas. Ahora sí esto sí me va a salir como yo tengo pensado. ¿Cuántas veces no hemos caído en este ciclo repetitivo de creer, de lograr la verdadera felicidad dentro de la estructura samsárica? Y aquí el concepto clave para poder romper este ciclo de los renacimientos samsáricas se llama renuncia, de cual hemos hablado ya en otras cosas. Y renunciamos a la posibilidad de ser verdaderamente felices dentro de las estructuras samsáricas, ¿no? Y es lo que se llama la renuncia al samsara, lo cual no quiere decir que te salgas del samsara, ¿eh? Lo que quiere decir es que ya no vas a depositar ahí expectativas para ser verdaderamente feliz. Podremos seguir viviendo en el samsara y viviendo los conflictos y los problemas del samsara, pero ya no nos vamos con la finta ni nos vamos con la ilusión, o como dice Lama Zopa Rinpoche, con la alucinación que un día verdaderamente va a llegar y vamos a ser felices en el samsara. Mucho de nuestra sociedad, mucho del marketing y de todos los anuncios que vemos y las películas que vemos, uy, no sigan las novelas o las películas tipo Hollywood que terminan al final feliz, tienen mucho esta idea de que aunque las cosas pueden estar muy mal, al final se pueden ser feliz, ¿no? Ese es el concepto que está hablando aquí el autor de por qué seguimos reciclándonos en el samsara, porque en el fondo creemos que sí podemos ser felices en estas condiciones. Y la renuncia lo que hace es romper este paradigma. No, entonces, no, ya no voy a caer en esta jugada, ya no voy a caer en esta, que para nosotros es una ignorancia, es una manera ignorante de conectarte con los ciclos de renacimiento samsáricos, ¿no? Apostarle a que en el samsara algún día las cosas se te van a componer, algún día esa persona va a cambiar, algún día tus condiciones van a ser diferentes, algún día te vas a ganar el melate, etcétera, etcétera. Cosa que nunca llegan esos días, obviamente, ¿no? Y la renuncia aquí, les digo, cumple la función de romper este ciclo de renacimientos samsáricos basados en la idea de que los deseos ansiosos pueden ser satisfechos en algún momento, ¿va? En el futuro y entonces sí podemos nosotros ser muy felices. Es muy interesante este tema y sí, sí da para más pensamientos porque eh, podemos reducirlo nosotros a 24 horas. Nosotros en el samsara tenemos que dormir, todos dormimos. Y de hecho hay un paralelismo muy fuerte entre nuestro renacimiento de vida y muerte, lo que llamamos nosotros pues lo que es el barro, o sea, lo que es el morir físicamente y el volver a renacer en el samsara, a lo que hacemos nosotros cuando nos vamos a dormir y al día siguiente despertamos. Hay un paralelismo muy fuerte. La única diferencia entre la verdadera muerte y la muerte chiquita que tenemos cada 24 horas cuando nos vamos a dormir es que acá despertamos y acá ya no. Es toda la diferencia. Pero el fenómeno de irnos a dormir es 90% muy parecido a lo que vamos a vivir cuando nos muramos. Es decir, tú cuando te vas a dormir, si la piensas un poquito, es un proceso, si yo le recomiendo el día de hoy, por lo menos en la noche, váyanse a dormir con conciencia. Es decir, te acuestas, pero trata de que tu mente no divague, porque siempre cuando nos acostamos empezamos a pensar, y mañana tengo que hacer esto, que ahora me enojé con él, y se me trae eso. No, sino trata a lo Thich Nhat Hanh, trata de irte a la cama a dormir
con conciencia y percatación de que te estás durmiendo, que estás en esa almohada, que cerraste los ojos, y vas a ver, vas a poder, cuando se duerme uno con conciencia, con percatación, con atención, se puede dar uno cuenta cómo los ojos están cayendo, cómo los sonidos empiezan a desaparecer, cómo los olores empiezan a irse, cómo los sabores empiezan a neutralizarse, cómo nuestros ojos párpados se van cayendo y empezamos a desconfigurar nuestro mundo de rupa, nuestro mundo de formas. Y es muy parecido al proceso de muerte. Yo estoy hablando de un proceso de muerte natural, ¿no? Cuando estemos muriendo, todos los sentidos de manera muy ordenada van a ir colapsando poco a poco. Y la idea aquí fundamentalmente es comenzar a darnos cuenta que seguimos renaciendo nosotros, seguimos despertando nosotros cada 24 horas, cada 16, 28 horas, porque creemos que ahora sí la vamos a hacer. No, todos nosotros cuando, en la mayoría de las veces cuando volvemos en la mañana a las 6 7 de la mañana cuando despertamos, pues decimos, es un nuevo día, ¿no? Ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer mi dieta, ahora sí voy a correr mis 3 kilómetros, ahora sí voy a trabajar allá, ahora sí voy a cobrar a mi comadre que no me ha pagado, y haces tus planes en función de ese. De hecho, cuando nosotros despertamos todas las mañanas, de hecho, estamos renaciendo. Ese es el renacimiento. Tú renaces aunque tú creas que es en el mismo lugar donde estás despertando, no es cierto. Nuestro sistema solar ya se movió 22.000 kilómetros por hora. El mundo ya dio una vuelta con 300 y tantos kilómetros y no sé qué. Todo, cuando nosotros despertamos, todo, aunque tú lo veas igual, porque nuestra mente es de ignorancia, todo ya está en diferente posición. Todo, todo, todo. Ya nuestro planeta ya se movió tantos kilómetros, el universo ya se movió tantos, el sistema solar está moviéndose. Tenemos movimiento de la Tierra, tenemos movimiento de nuestro sistema solar y tenemos el movimiento, tenemos tres movimientos que cuando tú abres los ojos ya estás en un lugar completamente diferente al lugar con que te fuiste a dormir. Nada es igual ya, aunque nosotros lo veamos igual. La misma puerta, el mismo techo, la misma recámara, los mismos closets, no. Ya todo eso está diferente. Ese es el samsara. El samsara es vivir con la ignorancia. Y esta analogía es muy pertinente porque nuestras terquedades mentales, nuestras obsesiones mentales, pues nos tienen amarrados a esto que llamamos nosotros los 8 intereses mundanos, ¿no? Buscando la riqueza, buscando la fama, buscando el reconocimiento, evadiendo la pobreza, evadiendo la crítica, etcétera. Estamos metidos en ese mundo de los 8 intereses mundanos y lo hacemos diario, nos levantamos así, nos levantamos con esas intencionalidades, nos levantamos con esas frustraciones y coraje. Por eso en este segundo punto dice el autor, lo más importante es la práctica de renuncia. Es decir, dejar de buscar felicidad donde no hay. En el samsara sí hay felicidad, pero les llamamos una felicidad mundana, que no es un concepto peyorativo, por cierto. Es simplemente un concepto descriptivo. Es decir, una felicidad mundana es superflua y de corto plazo. Y no por eso no, es como cuando te juntas con alguien para contar chistes, pues es muy agradable pasarte una tarde contando chistes, ¿no? O si tienes un amigo o una amiga que cuenta muy buenos chistes y te gusta estar con él o con ella, pues es muy agradable. Nadie está descalificando la risa y estar contento, ¿no? Pero hay que saber que pues, un chiste
se cuenta en 2, 3 minutos, se acaba y se terminó el chiste, ja, 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 y se terminó. No son experiencias de largo plazo, son experiencias de muy corto plazo la felicidad mundana. Pero no por eso dejan de ser legítimos y dejan de ser necesarios a los seres humanos. En la tercera frase se dice, si tienes apego o aferramiento a tu interés individual y al egocentrismo, no tienes capacidad de desarrollar composición y amor para todos los seres sintientes, la bolichita. En la tercera línea vimos, esto fue lo que vimos el martes pasado, vimos que si estamos muy ensimismados, si solamente pensamos, sentimos, actuamos con base a nuestros intereses, a nuestras necesidades y deseos, pues vamos a estar aquí, podemos decir, ocupados en la egocentricidad. Es decir, en un espacio donde solamente nuestros deseos, intereses y necesidades surgen, y ahí estamos nosotros desarrollando constantemente lo que llamamos el egoísmo, o lo, si quieres llamarle, absorbiendo y dándole de comer a nuestro ego, ¿no? Y cuando estamos nosotros ensimismados, pues es imposible desarrollar bodichita. No es posible estar conectados con los demás. Recuerda que el ensimismamiento lo que hace es alejarnos con los demás. Y recuerden que en la medida en que nos alejamos de los demás, en esa misma medida, pues estamos en un proceso de sufrimiento. Quizá uno de los sufrimientos más sutiles y hoy más en el siglo XXI con todo lo que estamos viviendo, es la soledad. Es sentirse uno solo, separado, incomprendido, frustrado, desconectados con los demás. Porque nuestra propia naturaleza no es así. Nuestra naturaleza es una naturaleza sociable, conectable, contextualizado con los demás. Nos gusta estar con los demás, nos buscamos a los demás, somos los demás, de hecho. Somos familia, somos amigos, somos un país, somos una región, somos una colonia, etcétera. Somos un fraccionamiento, todos vivimos una experiencia de colectividad porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es no estar separados. Nuestra naturaleza es estar juntos con los demás. Y el cuarto y el último, y aquí esto es una síntesis de toda la estructura. El cuarto es lo que vamos a ver hoy. Bueno, lo que nos queda es si sigues viviendo el mundo por medio del apego y el aferramiento, no podrás tener una percepción adecuada a lo que es esta vida y la realidad, una visión correcta de las cosas. A ver, esto es muy importante y aquí empieza ya esta última reflexión que vamos a hacer. Cuando nosotros proyectamos hacia los fenómenos internos y externos una energía de apego o una energía de aversión, lo que hacemos es lo siguiente, y espero ya que con esto todos ustedes ya puedan tener más capacidad de análisis en cuanto a los apegos y en cuanto a los apegos y las aversiones, es decir, en cuanto a la codicia y el odio. Cuando nosotros nos manejamos frente a un objeto de deseo, que puede ser una persona, una cosa, una situación, lo que quieras, no importa. Mm, A este nivel no importa qué objeto es, sino estamos hablando de esta atracción, de apropiación que tenemos nosotros con los objetos de apego. Cuando hacemos eso, hay una tremenda distorsión en la realidad. No estamos viendo el objeto en sí mismo. Estamos viendo cualidades que nosotros le estamos imputando a ese objeto, cualidades positivas, y no nomás le imputamos esas cualidades positivas, sino que las sobredimensionamos, las exageramos. Todo cuando tú dices, esto me gusta mucho, o esto es único del universo, o esto sí es lo más maravilloso que puedo conectar, lo que estás haciendo es un mecanismo de proyección
de sobredimensionar a ese objeto de deseo sus cualidades positivas. Y cuando nosotros exageramos nuestras cualidades positivas a esos objetos, lo que hacemos es distorsionar la realidad, es decir, la realidad de cómo es realmente ese objeto. Y el mismo mecanismo, pero a la inversa, lo usamos con los objetos de aversión, con los objetos de odio. Tú cuando te conectas con un objeto de odio, y no tiene que ser ni odio, con un objeto que no te es de tu agrado, simplemente que no te gusta, ¿no? Le pones un montón de cualidades negativas, pero no solamente de cualidades negativas, sino que le pones una sobredimensionas esas cualidades negativas a ese objeto que no es de tu gusto. Y ahí vuelves a distorsionar la realidad. Miren, esto es muy importante. Esto quiere decir que la codicia y el odio distorsionan la realidad. La proyección de la realidad en tu mente está completamente distorsionada. Es decir, estamos cayendo en este, estamos cayendo en una ilusión. En el apego aparece como una ilusión positiva y en la aversión aparece como una ilusión negativa. Es decir, estás alucinando. Que cambió el clima, está haciendo frío ahorita en la Ciudad de México, es una barbaridad de cambio de clima. Entonces, por eso dice aquí el autor que si nosotros seguimos en el ciclo de los apegos y los aferramientos, pues no vamos a tener una visión correcta de la realidad. Y uno puede preguntar, bueno, ¿y qué tiene si no interpreto bien la realidad? No, pues tiene mucho que ver, porque si nosotros no estamos entendiendo la realidad tal y como es, todas nuestras conductas caen en una equivocación. Es decir, nos comenzamos a comportar de manera completamente inadecuada a la realidad, lo que quiere decir que muy posiblemente toda nuestra conducta sea causa de sufrimiento para ti mismo y para las demás personas. Porque la hipótesis en el budismo es que nosotros producimos nuestro propio sufrimiento y producimos sufrimiento en los demás porque somos ignorantes. Ignorantes de cómo son las cosas en realidad. Y al distorsionar esos objetos de deseo y al distorsionar esos objetos de aversión, pues lo que estamos haciendo exactamente es desvirtuando las cualidades de esos objetos. Y entonces nosotros cuando conectamos con el objeto de apego o conectamos con el objeto de aversión, nos comportamos de una manera completamente equivocada, errónea, y se diría en el lenguaje budista, no virtuosa. Todas nuestras acciones no virtuosas, o sea, todas nuestras acciones que producen karma negativo, o todas nuestras acciones que generan sufrimiento, tienen su origen en una visión incorrecta de las cosas. Por eso este cuarto punto, pues es podríamos decir, el más importante de los cuatro. Aquí ya estamos en lo que podríamos llamar en la teología del budismo. Ahora, tratando de no crear más confusión, ¿qué es la realidad? Si tú te dijeras, a ver, yo voy a ver con unos ojos que no tengan ninguna relación del apego y ninguna relación con la aversión. Voy a ver toda mi realidad objetivamente, con lo que llamamos nosotros upeksha. Es decir, lo voy a ver ecuánimamente toda la realidad. No voy a exagerar las cualidades positivas de las cosas que me gustan, tampoco voy a generar cualidades negativas de las cosas que no me gustan. Las voy a ver igual. De hecho, en nuestra tradición, la meditación que llamamos samatha sin objetivo, es decir, de sentarnos simplemente y contemplar en silencio las cosas como tal, que vengan pensamientos buenos, malos, recuerdos agradables, desagradables, que vengan pensamientos negativos o pensamientos positivos,
en el sámata sin objetivo, todo lo comenzamos a tratar de igual manera. No nos apegamos a las experiencias agradables, pero tampoco rechazamos las experiencias desagradables. Y a esta actitud de equilibrio le llamamos upecha, es decir, ecuanimidad. Eh, Hay un concepto sánscrito que se llama Dharmadata. Dharmadata quiere decir el espacio donde se da el fenómeno tal y como es. Todos los fenómenos que tú conectas, incluyendo tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos, tus expectativas, incluyendo lo que estás viendo, lo que estás oyendo, lo que estás oliendo, lo que estás gustando, lo que estás tocando, todos los fenómenos que interactuamos nosotros, que le llamamos impresiones o estímulos, ¿no? Unos que vienen de fuera, otros que vienen de adentro, tienen un espacio fenomenológico. O sea, se dan espacio, en un espacio-tiempo, todos esos estímulos. Y esos estímulos o esos fenómenos que aparecen en ese espacio son eso, son estímulos. Nosotros, con nuestros estados mentales, les damos la cualidad de bueno o malo, agradable, desagradable, bonito o feo, positivo, negativo, sufrimiento, felicidad, etc. Nosotros con nuestra mente construimos nuestra experiencia fenomenológica, porque los estímulos en sí mismos ni son buenos, ni son malos, ni son agradables, ni son desagradables, ni son virtuosos, ni no virtuosos. En sí mismos los estímulos se dice son tal y como son. Otra vez se dice tal cual es, ¿no? Sin meterle más rollo. Y aquí viene una gran enseñanza que viene de las cuatro nobles verdades, que eh, tienen el nombre de Upeksha, ecuanimidad, va de la mano de lo que llamamos nosotros el camino medio. El mismo Buda en las cuatro nobles verdades lo presentó ayer en los primeros párrafos de este sutra. El Buda habla del camino medio. ¿Por qué es importante cultivar nosotros upeksha o ecuanimidad y conectarlo con el camino medio? Porque upeksha o ecuanimidad es la visión, una visión coherente. Los científicos dirían una visión objetiva, ¿no? Los filósofos hablarían de una visión balanceada, ¿no? Nosotros hablaríamos más bien de una práctica del camino medio. Esa visión nos permite a nosotros ir por un camino medio. Los seres humanos, por siglos y siglos, hemos tenido grandes debates en la filosofía y en la política y en la economía, en las concepciones de vida, etcétera. Pero hay un debate, este, una, hay un debate, una situación que se habla desde la época del Buda y antes de la época del Buda, Siddhartha Gautama, de los dos conceptos de eternalismo y nihilismo, que en nuestro lenguaje, para nosotros que no está complicado, podríamos llamar los realistas y los cínicos o no existencia. El debate es este. ¿Qué es lo que vemos? ¿Estás viendo una realidad o estás viendo puras apariencias que son falsas? Ese es el debate. ¿Qué vemos? Para la filosofía budista, nosotros no vemos la realidad. Nosotros estamos viendo apariencias. Y en esta dialéctica de qué vemos, si ves realmente la realidad
o ves realmente una imagen de esa realidad. En el mundo, tanto oriental como occidental, se han creado dos grandes tendencias filosóficas. Una que podemos llamar eternalismo, que podemos llamar realismo, le podemos llamar empirismo, le podemos llamar concreticismo, que son todas las personas que afirman. Mi papá era uno de ellos. Todo lo que veo es real y no hay más. Todo lo que veo es real y no hay más. No me vayas con cuentos que atrás de eso hay la no, no. Yo estoy viendo eso y eso es. Yo estoy viendo a una persona que está robando y es un ladrón. Y no me cuentes a mí que el ladrón, que las acciones, ese cuate es un ladrón, porque yo lo vi robar, ¿no? Esos se llaman los eternalismos, los que eh, postulan que lo que ven, lo que huelen, lo que escuchan, lo que sienten, es la realidad y no hay más atrás de esa realidad, no hay nada más que. El otro extremo es el otro extremo, se llaman los cínicos o el cinismo, podemos llamarla, se llama nihilismo, también se le llama no kármico, se le llama también no existencia. Todas las personas que dicen, todo lo que veo, todo lo que vuelo, todo lo que pienso, ¿sabes? No existe, no es real, son puras mentiras. Esto es una ilusión. La vida es un sueño, no es como un sueño, sino es un sueño. Y esas son las dos polarizaciones. Los eternalistas, los que creen que todo lo que aparece es real, y los nihilistas que creen en la no existencia. Este se puede llamar la sobredimensión de la existencia, y el otro, los nihilistas le podemos llamar nosotros la sobredimensión de la inexistencia, que es el famosísimo ser y no ser. ¿Te acuerdas? De ese debate de ser o no ser, ¿no? Que viene de la literatura inglesa, ¿no? Ser o no ser. Pues estamos en ese debate. Para el Buda, cierta Gautama, eh, este es un debate para el Buda, para el budismo en general, es un debate eh, eh, que no tiene mucho sustento, sino que lo que dice el Buda es que tenemos que irnos al camino medio, ser un poco eternalistas y ser un poco nihilistas, pero no irnos ni a un lado. ¿Por qué? A ver, y aquí es donde viene ya la, la reflexión. La, lo que nosotros vemos, efectivamente son puras apariencias, pero para el budismo, esas apariencias les llamamos realidad convencional. Es decir, esas apariencias que tú ves en tus amigos, en tu familia, tu libro, tu casa, tu ropa, tu auto, la calle, las ciudades, los árboles, el cielo, la lluvia, todas esas son apariencias convencionales. Convencional quiere decir que aparece en una primera instancia en nuestra mente. Eso quiere decir. Y, y esa apariencia convencional puede tener dos características. Puede ser verdadera y puede ser falsa. Eso sí. Muchas veces nosotros nos hemos confundido por las apariencias. Por ejemplo, tú conoces a una persona, te es muy agradable, muy simpática, te gana tu corazón, te gana tu confianza y termina robándote 50,000 pesos. A muchos de ustedes ya les pasó esas cosas. Bueno, eso quiere decir que la apariencia de simpatía y confianza de esa persona no era real, era una apariencia falsa, aunque esa persona se aparecía de manera muy convincente de confiabilidad. ¿Estás de acuerdo? Y también has conocido personas de muy buena apariencia para ti, que te caen muy bien, de mucha confianza, y que efectivamente son muy confiables, son muy leales, quizás sean amigos tuyos, amigas desde la infancia,
Le puedes dar las llaves de tu casa y no pasa nada. Le puedes decir todas las cosas que te suceden en tu vida y te ayuda y jamás los usa contra ti. Entonces ahí la apariencia sí correspondió a la realidad. ¿Se fijan? Son los dos tipos de... Hay unas apariencias reales y otras apariencias irreales, pero son apariencias, son apariencias. ¿Qué dice el budismo? Bueno, esta el budismo no niega la vida convencional y no niega la existencia de las apariencias convencionales. Entre esas apariencias convencionales está tu yo, o lo que tú crees que eres, y lo que tú crees que son los demás. Esas convenciones, ¿por qué hablamos de convenciones? Es convencional. Porque nosotros a ese fenómeno nosotros le llamamos, le nombramos con una etiqueta a ese fenómeno. Por ejemplo, a esa amiga o amigo muy cercano a ti, que tienes años y que realmente es una persona de 100% confiable para ti, tú le pones la etiqueta de mi amiga. Y con esa etiqueta tú te relacionas con esa persona. Y lo más bueno es que esa persona también te etiqueta a ti como mi amiga y se relacione contigo bajo ese criterio de etiqueta. Esta etiqueta hace que nosotros podamos funcionar en nuestras relaciones con los demás. Porque si tú no etiquetaras a las personas, pues no sabrías cómo relacionarte. Esta persona me cae bien, esta persona me cae mal, esta persona no la conozco, persona la conozco muy bien y le puedo decir estas cosas, esta persona la conozco más o menos, pero no le puedo decir estas cosas, aquí me tengo que parar, ¿no? Tú vas etiquetando tu mundo en función de cómo vas relacionándote con esas personas, dependiendo de las apariencias convencionales en que tú hayas estado definiendo esas personas. Y ese es el mundo convencional, que es el mundo samsárico. ¿Por qué samsárico es ese mundo de las apariencias, sean reales o no sean reales, ¿eh? Porque es un mundo que está completamente transformándose, cambiándose, y que nosotros para poder convivir con ese mundo le damos la etiqueta de permanente. Mi amiga, mi enemigo, y creemos que mi amiga, mi enemigo van a ser permanentes y para siempre. Incluyendo tu propia persona. Tú puedes decir, yo soy una persona odiosa, ¿no? Yo me odio mucho a mí mismo, a mí misma. Y te pones esa etiqueta y tú crees que esa etiqueta ya eres tú y así te autorrelacionas contigo mismo como si fueras tú una persona que te odiara mucho a ti mismo. Y así te relacionas. Esta, esta idea de relacionarnos con convenciones que aparecen como permanentes es parte del samsara. Es decir, es parte de un engaño. Porque en nuestra experiencia directa, nada es permanente. Tu mejor amiga se puede convertir en tu peor enemiga. Ya les ha pasado. Y tu peor enemigo puede terminar siendo tu mejor amigo o amigo. O un desconocido, no tienes que ver. Todo se está transformando. Todo se está cambiando. En la familia, en la pareja, en el trabajo, en la calle, con las amistades, todo está transformado. Pero nosotros el objetivo de poder funcionar más o menos bien en ese mundo tan complicado que es el mundo del samsara, se llama, tiene un concepto filosófico, se llama cosificación. Cosificamos, o sea, solidificamos, volvemos permanentes nuestras relaciones impermanentes para poder trabajar con ellas, para poder conectarnos con ellas. Uno de nosotros en el budismo libre tenemos un evento que le llamamos las uniones matrimoniales budistas. Y cuando iniciamos esta ceremonia, y tenemos todo un guión y todo para cómo hacerla,
uno de nuestros debates más fuertes fue, bueno, ¿por dónde empezamos? Y nos reíamos mucho porque decíamos, bueno, pues ni modo, si fuéramos budistas, frente a la pareja deberíamos de empezar. Bueno, qué bueno que se están casando, pero acuérdense que todo es impermanente. Pues imagina las personas recién casadas y uno le dice eso, pues te echas, pues, oye, pues te corren de la boda, ¿no? Pero pues así es. O sea, aunque es una verdad última, convencionalmente, pues no cuadra muy bien en una boda. Decir, oye, pues sí, qué bueno que están casados, pero tú te vas a morir, o esta te va a poner el cuerno, o tú le vas a poner el cuerno, y todo va a cambiar, y todo va a ser diferente. Pues no puedes empezar a hacer una boda que corren de la boda. Así es, así es este contexto. Nosotros tenemos que aprender a convivir con esas con esos estados de convención, de etiquetación, de cosificación, porque nos tenemos que mover en este mundo, ¿no? Cuando los budistas deciden renunciar a este mundo, hacia el mundo que les estoy platicando, pues se van de monjes o de monjas. Los monjes y monjas ya no tienen ese problema porque ya no están en esta correlación de relaciones de me gusta, no me gusta, quito, pongo, hablo bien, hablo mal. Ya en el monasterio se supone que existe una estructura que evita ese tipo de convencionalismo de los 8 intereses mundanos. Por eso los monjes pues renuncian no solamente como un acto mental, sino como un acto físico. Renuncias a la ropa, renuncias a perfumes, renuncias a, este, a pintarte la cara, renuncian hasta el cabello, porque son todos calvos, porque es para derrotar al orgullo y al ego, etcétera. Pero pues nosotros estamos aquí en este mundo. Y cuando habla el Buda del camino medio, pues está hablando fundamentalmente de tres cualidades de ese camino, que es muy importante para nosotros como laicos concebir esto. Primero, moderación, la famosa moderación. El camino medio budista es entrar a la moderación. Nosotros no podemos renunciar a los placeres sensitivos. Qué bueno que puedas ir a tener esa cena tan rica y sabrosa. Qué bueno que te puedas comprar esa nieve de vainilla que tanto te gusta. Qué bueno que podemos escuchar nuestra música que nos gusta. Eso está bien, pero con moderación. Moderación quiere decir saber dónde está. Hay en las varias clasificaciones que tenemos sobre el sufrimiento, hay una clasificación que se llama el sufrimiento de los tres tipos de sufrimiento, que es el sufrimiento del placer y el sufrimiento condicional. Cuando nosotros no logramos tener una vida moderada, los placeres inmediatamente se convierten en sufrimiento. Una característica de las personas que no son moderadas, sino que tienen hacia el eternalismo o hacia el sí mismo, no cualquiera de los dos, o hacia el creer que todo es real lo que estoy viendo, o creer que nada es real de lo que estoy viendo, es precisamente que convierten muy fácilmente las experiencias placenteras en sufrimiento. Es una relación muy directa la que hay ahí cuando no hay moderación, ¿no? Eso pasa en el alcohol, en la comida, pasa con las compras. La idea de la moderación es muy importante en el budismo. Básicamente es educar que nuestros apegos no nos abrumen, que nuestros apegos no se vuelvan patrones adictivos de comportamiento. El segundo elemento del camino medio se llama claridad. Es decir, el practicar la percatación de qué resulta de tus acciones de mente, palabra y cuerpo. Tener claridad en la vida es tener conciencia de las repercusiones de tus acciones. Una gran parte de nuestra ignorancia se debe a que no tenemos conciencia plena
de lo que estamos afectando a los demás, al mundo de los demás, a las personas que te están rodeando, a los animales que te están rodeando, a las cosas que te están rodeando. Cuando vivimos en la ignorancia samsárica, muchas de nuestras acciones se vuelven acciones inconscientes, diría Freud. En el lenguaje budista le llamamos acciones de ayala, es decir, acciones completamente oscurecidas que no tenemos ninguna conciencia de sus efectos y de repercusiones que tienen en los demás. Y el tercer elemento que constituye el camino medio para poder zafarnos nosotros de este apego a esos apegos y esas aversiones, estamos hablando de que, cómo podemos nosotros gestionar estos apegos y estas aversiones, pues es teniendo una vida sencilla, la famosa sencillez. Esto incluye humildad, incluye tranquilidad, incluye básicamente renunciar al control y fundamentalmente a controlar a los demás, a controlar sus sentimientos. Claro que si estás en una empresa y estás en una industria y necesitas que las personas hagan X, ya, pues claro que tienes que poner. Pero no estamos hablando de ese control, estamos hablando del control emocional, del control que surge de los apegos y las aversiones. Y la sencillez quiere decir simplemente tener la experiencia de la satisfacción. Disminuir esta sensación de que somos incompletos, que somos desperfectos, y que tenemos que tener esto y aquello para que me complemente mi persona, para que me complemente mi identidad, para que yo me pueda sentir bien, me pueda sentir satisfecho, necesito esto y otro. La sencillez es como el antídoto que utilizamos contra la ansiedad de las adquisiciones, tanto materiales como espirituales, para poder transitar este camino medio. Y esos son los tres elementos que utilizamos: la moderación, la claridad y la sencillez como la base del camino medio del budismo. Y con base a esto, nosotros con esta práctica buscamos disminuir. Claro que la idea es algún día ya no vivir, pero pues ahorita está muy difícil. Pero sí por lo menos disminuir el peso que tiene en nuestras emociones los apegos y las aversiones. Y comenzar a ver a las personas, las experiencias, nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, sin tanto apego y sin tantas aversiones. Es decir, sin tanta codicia y sin tanto odio. Y comenzar a estar más balanceados, ¿no? En este camino medio, más cultivando upecha, más ecuánimes y objetivos, para poder nosotros fluir de manera menos tensa, menos contradictoria, menos problemática en todas las experiencias samsáricas que seguiremos viviendo, porque pues, nosotros estamos en el samsara, en nuestra mente samsárica. Entonces tú te conectas con mentes samsáricas, con lugares samsáricos, con espacios samsáricos, con tiempos samsáricos, pero tenemos que saber, como se dice mucho en el budismo tibetano, tener la habilidad de operar en ese mundo samsárico de tal manera que produzcamos el menos sufrimiento posible para uno y para los demás. Y ya si lo logramos eso, podamos nosotros crear las mejores causas y condiciones para nuestra felicidad y la felicidad de las demás personas. Pero para eso necesitamos tener una visión correcta de las cosas, una visión que no se vaya a ningún extremo, al extremo de eternalismo, de que todo existe, y al extremo del nihilismo de que nada existe. Seguimos el camino. Y el camino medio es el antídoto que utilizamos contra los apegos y las aversiones. Es la lógica de la psicología del budismo es esa. Nosotros no combatimos el apego con el desapego, ¿eh? Ni combatimos el odio con el amor. Combatimos los apegos y los apegos y las aversiones a través de la sabiduría. Esa es la diferencia que tenemos con otras religiones y con otras filosofías.
la sabiduría de ver las cosas tal y como son, en su impermanencia, en su insustancialidad y en su enorme insatisfacción. Pues con esto cerramos ya el desprenderse de los cuatro apegos. Espero que les haya gustado mucho el material. Me parece que son cuatro líneas tan ricas, escritas hace, híjola, pues allá por el 1160 se escribieron y siguen siendo tan actuales como si se hubieran escrito el año pasado, ¿no? Es una cosa maravillosa. Pues muchas gracias por su presencia. Estamos a la escucha de preguntas, comentarios. Muchas gracias, Adela, y a todos ustedes por su presencia y su escucha. Espero que Gracias, Calama. Pues la verdad, pues sí, mucha práctica. En esta plática yo te había levantado la mano en ese momento. Si yo me engancho a una emoción, distorsiono mi realidad. cuando tú te enganchas con dos cosas nomás en la vida, enganchas, Ujú. hablando de que es así obsesivo, es por apego o por aversión. Ah, ok, ok. Y la, Apego o- es cuando y te la, enganchas o- con cosas para sí, tenerla y aversión es ujú, cuando te enganchas con las cosas para sacarla. claro, Es la claro. misma cosa, pero contraria nomás. Y la otra es que las etiquetas me dan la identidad en este mundo samsárico. Así. Entonces, ¿cómo debo de vivir Sí, en el camino medio? sí. No, las etiquetas es simplemente es tomar conciencia que tú etiquetas, en este caso a las personas, para poder relacionarte con ellas de una manera, ¿verdad? No está mal etiquetar, es una manera funcional, Ok, pero cuando tú etiquetas, eso no es la persona, ¿no? no, claro, es una manera funcional de vivir. Es una manera funcional para ti, para poder conectarte con esa persona. Es mi amiga. Pues tú no actúas igual con tu amiga, con tu enemiga, ¿no? O personas que Claro, no, 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 sí, sí, es sí, sí, completamente diferente. ¿Por qué es claro, diferente? Porque etiquetas, la etiqueta te da, dice, es como un semáforo la etiqueta. sí, Este es verde. Este es rojo, no te acerques. Ahí no, esta persona me cae muy mal, me hizo esto y habló mal de mí. Te pones el semáforo rojo. La etiqueta nos ayuda a tener una convivencia relativamente civilizada. pues sí, muy interesante. Falta mucho que caminar, mi querido Calama. Bueno, alguna persona quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, tenemos una lectura de los cuatro votos para cerrar y agradecerle mucho a Calama por estar con nosotros. Esperamos vernos pronto y bueno, por lo pronto, muchas gracias por todas tus enseñanzas, Calama. Y vamos, se dice los cuatro votos, la que les mandé los cuatro votos, ¿no? Sí, los Sí, cuatro votos. Entonces vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy y de nuestro curso con esta lectura. Y acuérdense que nos ponemos con las manos juntas y lo vamos a empezar a leer a la hora que toque el bombo, ¿ok? Los seres son son innumerables, prometo innumerables, salvarlos a prometo todos. salvarlos a todos. Los Los pensamientos y pensamientos sentimientos y ilusorios son sentimientos ilimitados, prometo librarme de todos. Todo. Las puertas Las de puertas acceso de acceso a la verdad son son incontables, incontables. prometo Prometo pasarlas pasar todas. pasar. El el camino de camino la de la iluminación no tiene igual, iluminación. prometo Prometo alcanzarlo. alcanzarlo. Gracias a todas, que pasen una buena noche. A las que son mamás, feliz Día de las Madres mañana. Madres a las madres. Y Gracias a un todos. abrazo fuerte a todos. Que les vaya Gracias, muy bien. gracias. Bye. Luis, adelante. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Calama. Ivette, gracias. Ahí te encargo.